Queríamos agradecerte desde la Mancomunidad del Carreixet que nos hayas dado esta oportunidad de poder hablar contigo y contar tu experiencia. ¿Cuáles eran tus sueños? Muchos. El primero, tener mi familia toda junta, mi casa, mi local, mi negocio. ¿Cómo acabaste en este mundo? Pues todo comenzó en el 2017, que hablé con mi mejor amigo de Colombia y me pintó la idea para venirme para acá. Y entonces la jefa de él nos prestó el dinero para venirme. Que nos tenían ilusionados con una cosa, que íbamos a trabajar, que llegamos con trabajo, que no íbamos a hacer 2.000, 1.500 euros diarios. Y en Colombia pues uno se da cuenta, 1.500 euros diarios, entonces uno se hace una imagen muy diferente. Entonces ya cuando ya llegas aquí ves la realidad, que tienes que pagar habitación semanalmente 400 euros de habitación, fuera la comida, fuera los anuncios, bueno, 1.000 cosas. Tú llegas y te dan una cachetada grandísima con la vida. Cuando esa gente que te trae aquí con mentiras, ve que tú abres los ojos, te echan a la calle, te roban las cosas, dormí en el Parque del Retiro 8 días, o sea, son cosas que no es de ser un ser humano. Dormí en una calle en un invierno, o sea, son cosas injustas. Y cuando ya han caído en ese problema, para no seguir en ese círculo, es muy difícil de salir. Es muy difícil porque tú ya tienes como un chip en tu cabeza que tienes que hacer para pagar la habitación semanal, todo. O sea, si no tienes un dinero para alquilar un piso, para pagar tus cosas, te toca por obligación seguir en lo mismo, porque por ser trabajadora sexual no te van a dar un trabajo porque te van a ver siempre como puta, como el transexual, la vergüenza, o sea, te van a dar siempre como un rechazo. Comencé con Villa Teresita en el 2019, hasta el sol de hoy con Alana y la otra entidad. Entonces, viví muchos momentos con la psicóloga, con Angélica, y ella y la psicóloga de Alana la tienen como que, pero igualmente son cosas que le pasan a uno y es muy feo. ¿Cómo sales? Primero vuelvo y te digo, primero que le den, apoyen a la gente, porque si toda la gente tuviera trabajo, tuviera las cosas normalmente, no tenía que no prostituirse. ¿Sí me entiendes? entonces ahora mismo tampoco se dan muchas facilidades para que este problema cambie. Exacto. Se tendrían que dar muchas más. Tienen que haber muchas civilización a la gente de los locales, restaurantes, que somos personas igualmente. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, el mal que ellos iban a hacer conmigo, es un bien porque me estoy conociendo, estoy aprendiendo, sé que puedo sacar las cosas adelante, que yo 4 años sufriendo, pero no le he pedido nada a nadie, trabajo por mis cosas, porque yo quiero tener mi peluquería en mi país, está en mi país, vivir humildemente, pero bien. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo único que yo he querido. Aunque sabemos que es un proceso bastante difícil, ¿qué consejo darías a alguien que se encuentra en la situación que tú te encontrabas antes? Primero que sepa con quién anda y que uno en esa vida no tiene amigos, ¿no hay? Porque un amigo no te va a ofrecer un negocio tan bueno y que sepa investigar las cosas bien.